Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Hola mis queridos hermanos y hermanas y seguidores de More God, bienvenidos una vez más a una clase de Ven, sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy estudiaremos las secciones de Doctrina y Convenios de la 81, 82 y 83, secciones muy importantes donde el Señor nos enseña principios sobre el servicio, el liderazgo, también la ley de consagración, el cuidado a los necesitados y cómo Él cumple sus promesas con cada uno de nosotros. Aprenderemos cómo servir con fidelidad en cualquier llamamiento, cómo esos llamamientos pueden ser una bendición para nosotros y también para todos aquellos a los que servimos. Vamos a descubrir en esta clase también la importancia de la consagración, para fortalecer a la iglesia y a las personas que hacen parte de ella. Y recibiremos con toda la enseñanza que vamos a tomar hoy de los libros canónicos, principios prácticos para vivir con más caridad y entrega a nuestro Salvador Jesucristo. Así que los invito a que al empezar esta clase tomen la determinación de quedarse hasta el final para fortalecer su testimonio y para prepararse espiritualmente para esta semana. Esta clase la veremos desde mañana lunes 21 de julio hasta el próximo domingo 27 de julio. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, pues comencemos de una vez con lo que tiene que ver con todo esto de esta enseñanza tan hermosa. Vamos con los antecedentes históricos. En marzo de 1832, José Smith recibió la revelación en Doctrina y Convenios 81, dirigida originalmente a Jesse Gausley, quien fue llamado como consejero en la primera presidencia. Más adelante, Frederick G. Williams reemplazó a Gausley, y esta sección se aplicó también a él y a todos los que reciban llamamientos de liderazgo. En Doctrina y Convenios 82, dada en abril de 1832 durante una conferencia en Independence, Missouri, el Señor enseña el principio de la responsabilidad mayor. En mucho se da, mucho se requiere. Se reafirma la ley de consagración y la necesidad de la orden unida. En Doctrina y Convenios 83, que fue dada también en abril de 1832, aprendemos cómo el Señor establece derechos y responsabilidades hacia las mujeres, los hijos y las viudas de la Iglesia, mostrando su preocupación genuina y celestial por los más vulnerables. Estas revelaciones fortalecen nuestra visión y nos invitan a servir con fe, vivir con rectitud y cuidar a los necesitados como parte esencial del Evangelio que predicamos en esta, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy bien, y el primer principio en que nos vamos a centrar después de estos antecedentes históricos tiene que ver con algo que nos afecta a todos y que nos toca a todos, y es cómo servimos en nuestros llamamientos. Este principio es que el Señor requiere que sirvamos con fidelidad en cualquier llamamiento al que seamos llamados. Y vamos, hermanos y hermanas, como debe ser al enseñar la doctrina, directamente a las Escrituras. Vamos a unos versículos interesantes en la sección 81 de Doctrina y Convenios. Los versículos 5 y 6 nos enseñan algo sobre la fidelidad, la dignidad y las bendiciones que el Señor trae a los que son servidos y también a los que sirven. Estos versículos nos dicen lo siguiente: de manera que sé fiel, ocupa el lugar al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Si eres fiel hasta el fin, recibirás una corona de inmortalidad, así como la vida eterna en las mansiones que he preparado en la casa de mi Padre. Esta escritura me encanta, hermanos. Me llena mucho el corazón, porque podríamos decir que es una escritura de ida y venida, de doble vía. Y ustedes dirán, hermano Walter, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, resulta que cuando el Señor nos dice aquí, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas en el versículo 5,
literalmente el Señor se está refiriendo a otras personas y al mismo tiempo se está refiriendo a mí. Hermanos y hermanas, muchas veces nosotros somos llamados, nosotros somos nombrados a un oficio para bendecir a otros, para socorrer a los débiles. Y muchas veces nosotros mismos somos los débiles. Muchas veces el Señor nos manda a levantar las manos caídas. Y muchas veces las manos más caídas, más quebrantadas, son las nuestras. Y muchas veces el Señor nos llama a fortalecer las rodillas debilitadas. Y hermanos y hermanas, muchas veces pareciera que nosotros mismos necesitamos que alguien venga y nos levante, nos fortalezca, porque nuestras rodillas ya no dan más. He aprendido, mis queridos hermanos, que la obra del servicio en la iglesia brinda la posibilidad de crecer en el Señor por medio de Él e incluso me ayuda a obtener por gracia divina de la expiación de mi Salvador Jesucristo, a obtener las bendiciones, el poder, la gloria que necesito para salir de mis propias aflicciones. Por eso cuando leo esta escritura siempre pienso, bueno, ¿en qué equipo estoy? ¿En los que fortalecen a los débiles? ¿En los que los socorren? ¿En los que levantan las manos caídas? ¿En los que tienen las rodillas debilitadas? ¿O soy yo de los que soy débil? ¿Soy de las manos caídas? ¿Tengo mis rodillas débiles? Queridos hermanos y hermanas, creo que somos de ambos equipos y el servicio nos bendice. Pero entonces, como un buen principio doctrinal, estas escrituras nos traen la recompensa por hacer eso. El versículo 6 es hermoso. Y si eres fiel hasta el fin, que es un principio básico de la doctrina de Cristo, perseverar hasta el fin. Entonces, si eres fiel, no importa si eres débil, si estás con tus manos caídas, aun si tus rodillas parece que no dan, si eres fiel hasta el final, haciendo cualquiera de las dos cosas, recibirás una corona de inmortalidad, así como la vida eterna en las mansiones que he preparado en la casa de mi Padre. Esas mansiones que estudiamos hace unos días en Doctrina y Convenios 76, esos diferentes grados de gloria. Estas escrituras de Doctrina y Convenios creo que me remontan a mí. Seguramente ustedes también están pensando en algo, queridos hermanos. El Señor se deleita en la persona que le sirve, en la persona que ayuda, que trabaja en su obra. Él no pregunta nunca cuando literalmente nos llama a servir en su obra si estoy en disposición, si tengo o no muchos problemas. Discúlpame, Walter, discúlpame, Julio. ¿Tienes muchos problemas? Si tienes muchos problemas, mejor no vengas a servir. No, hermanos. Él nos llama a todos. Él sabe nuestra vida y nos llama a todos a servir. Quiere que le sirvamos a Él y al mismo tiempo que le sirvamos a sus hijos. Y de esa manera nos servimos a nosotros mismos, porque entonces Él nos bendice con todas sus bendiciones. Me lleva esto a un clásico de las Escrituras, y yo lo llamo así porque es un versículo fabuloso que todos conocemos, Mosía 2:17. ¿Lo recuerdan? En el libro de Mormón, el Señor dice lo siguiente a través del rey Benjamín, en un discurso poderoso que invita a todos sus hijos a ser caritativos, compasivos y realmente verdaderos cristianos. Dice lo siguiente: he aquí os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Qué hermoso, mis amados hermanos y hermanas, que una cosa lleva a la otra. Cuando servimos a otros, servimos a Dios. Cuando servimos a Dios, Dios nos bendice. Es un círculo virtuoso en el cual estamos literalmente metidos. Y ese círculo virtuoso debe ser impregnado de una humildad total. Muchas veces el mayor riesgo o el mayor obstáculo que se presenta a la hora de servir en esta obra es que nos creemos demasiado sabios y creemos que podemos poner nuestras condiciones sobre las del Señor. Y finalmente, el Señor es el Señor de esta obra, es el Señor de esta viña. Y entonces yo debo disponerme a servir. Miren que hay una historia en la restauración de la iglesia que tiene que ver con esta sección y que tiene que ver con Frederick G. Williams.
como un siervo fiel del Señor. Resulta, hermanos y hermanas, que cuando Jesse Gausset abandonó la iglesia, José Smith llamó a Frederick G. Williams como segundo consejero en la primera presidencia. El hermano Williams era inexperto, como pasa en la mayoría de los casos con nosotros. Y aquí hago un paréntesis, hermanos, en la historia. A veces nosotros pensamos, llevo muchos años en la iglesia, tengo mucha experiencia. Siempre he aprendido que en la medida que acepto los llamamientos que me dan, aunque diga, bueno, yo ya soy antiguo en la iglesia, llevo tantos años, ¿para qué me dan este llamamiento tan sencillo? Hermanos, cuando me dispongo a obedecerlo, aprendo muchas cosas. Ayer apenas estaba en una reunión de liderazgo sobre un llamamiento muy sencillo y me sentí muy humilde de aprender cosas interesantes que antes no sabía, queridos hermanos y hermanas. Asimismo sucedió con el hermano Williams. Con su humildad y con su gran esfuerzo, copó muchas cosas que por experiencia no sabía. El presidente M. Russell Ballard dijo en algún momento que el amor supera y cubre a la técnica. Bueno, queridos hermanos y hermanas, aunque él estaba hablando para los maestros, lo mismo pasa con todo el liderazgo. Cuando nosotros amamos servir en la obra, ese amor, esa disposición y esa humildad cubren nuestra inexperiencia. El hermano Williams era médico de profesión y servía a muchos enfermos. Y también servía en su llamamiento sin recibir pago por atender a los necesitados. Ese es un gran ejemplo. Con eso él mostró un verdadero liderazgo, un liderazgo desinteresado, a veces más que público, significativo y poderoso, que llegó al corazón de las personas que eran tocadas por su servicio. Creo que Frederick G. Williams es un ejemplo para todos nosotros, queridos hermanos, que cuando él se puso al servicio de sus semejantes, solo estuvo al servicio de nuestro Dios. El presidente Dieter F. Uchtdorf nos enseñó lo siguiente sobre todo esto. El Señor no espera que seas perfecto en tu llamamiento, pero sí espera que seas fiel. A veces se nos llama a servir en algunas cosas y decimos, yo qué sé de esto, pero yo tengo tantas dificultades, tantos problemas, tantas debilidades que corregir. ¿Cómo puedo servir de esta manera? Bueno, queridos hermanos, la perfección no se espera de ninguno en esta tierra, pero sí su esfuerzo fiel y su dignidad para lograr algún día ser lo que el Salvador desea que cada uno llegue a la estatura de Cristo. Eso se logra poco a poco. Esto me hace recordar también, y hoy vamos a recordar mucho a este profeta, al presidente Thomas S. Monson. Cuando él fue llamado a ser presidente de la iglesia, tal vez ustedes recuerden eso, él dijo, después de haber estado en el apostolado durante muchísimos años, desde los 36 años sirviendo como apóstol, cuando fue llamado a ser el presidente de la iglesia, el apóstol mayor, entonces dice, no me siento preparado. Hermanos, cuando escuché esa frase, esa manera de expresarse del presidente Thomas S. Monson, pensé, entonces, ¿quién está preparado? Nadie, literalmente, pero el Señor lo sabe y aún así nos llama y nos va preparando poco a poco en el camino del discipulado, en el camino de cada uno de los llamamientos. Por eso quiero hacerles dos preguntas. Primera pregunta, ¿cómo puedo fortalecer mejor a otros en mi llamamiento actual? Piensen en eso, hermanos. Reflexionen en lo que están haciendo ahora, por sencillo o humilde que sea, ¿cómo pueden fortalecer mejor a otros? ¿Dónde pueden encontrar necesitados para socorrer? Manos debilitadas para levantar, rodillas débiles que sanar y que consolar. Piensen en eso, hermanos. Y si pueden dar sus respuestas, colóquenlas aquí abajo en los comentarios. Va a ser grandioso aprender con todos ustedes. Segunda pregunta que quiero hacerles el día de hoy. ¿Estoy sirviendo con humildad o buscando reconocimiento? ¿Qué es lo que estoy haciendo, queridos hermanos? ¿Soy protagonista sobre Jesucristo o soy un actor de reparto que ayuda al Señor de la viña a lograr sus propósitos? Siempre que pienso en esto, si estoy sirviendo con humildad o buscando reconocimiento, pienso en la parábola esa que dice por allá en el Nuevo Testamento,
Cuando el Salvador dice que si a ti te invitan a una fiesta, te hagas al final. Tal vez el Señor de la fiesta te vea y te invite a pasar adelante. Pero los que se hacen adelante, es posible que el Señor de la viña les diga, ve a la parte de atrás. Queridos hermanos y hermanas, el que busca reconocimiento será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que no haya en nosotros un estado de orgullo a la hora de prestar servicio, para ser reconocido, para ser notado en la comunidad de los santos de Dios, sino más bien para ser reconocido en los cielos. Quien recibe una recompensa pública, ya por el público fue recompensado, ya recibió su recompensa. Y la recompensa del público, la fama o el ser popular, es la recompensa del mundo. Pero saben, hermanos, la recompensa de Dios generalmente es suave. Es como dicen ustedes, mis hermanos mexicanos, es quedita, es suavecita. Incluso, muchas veces, la voz suave y apacible que viene por hacer una buena obra es muy personal, es muy íntima e incluso no necesita a veces compartirse con otros. El Señor sabe lo que cada uno de nosotros hace y nos bendice por la humildad que manifestamos a la hora de desempeñar las labores en esta su viña. Y por eso quiero dejarles unas tareas prácticas esta semana. Una tarea les voy a dejar ahora, en este momento de nuestra lección de Ven, Sígueme. Esta es la tarea para esta semana. Y pueden trabajar en esta tarea incluso en su noche de hogar. Ora por cada persona a la que le sirves esta semana y realiza un acto de servicio adicional en silencio sin esperar gratitud. He notado a veces que cuando he prestado servicio o hago un bien por alguien, me quedo como estático por un momento, esperando como un gracias. Y de hecho, lo ideal es que nosotros lo hagamos, que siempre seamos agradecidos y demos nuestro aprecio a aquel que nos sirve. Pero mis queridos hermanos y hermanas, no siempre pasa. Y no debemos decepcionarnos porque no recibimos la gratitud que esperábamos. Que los hombres y las mujeres a los que servimos agradezcan a Dios, eso es lo importante. Que algún día se acuerden de nosotros, y les aseguro, hermanos, que los cielos hará que se acuerden de nosotros, ese día será fantástico recibir esa gratitud. Pero por ahora, el mejor servicio es el que se hace en silencio, en reposo, a veces incluso en el anonimato de nuestros llamamientos. Esa visita, esa palabra, ese mensaje que solo le dimos a esa persona. Eso muchas veces es más importante que una clase donde nos ven 10, 20 o en las redes sociales donde nos ven cientos de personas. A veces es más importante el saludo, levantar la rodilla debilitada de alguien que está en soledad y que solo esa persona lo tenga en aprecio, aunque no recibamos la gratitud por ello. Bueno, mis queridos hermanos, ahí les queda esa tarea. Tal vez la pueden compartir en familia, con sus hermanos, con sus hijos. Bueno, no sé qué pueden hacer con esa tarea, pero hay que orar mucho para encontrar a los necesitados, para servirles y aún así hacerlo en silencio, sin esperar gratitud o nada a cambio. Muy bien, vamos al segundo principio de esta clase, que tiene que ver directamente con el título de esta clase. A quien mucho se da, mucho se requiere. Y pienso que eso es un compromiso enorme, queridos hermanos y hermanas. Creo que cada uno de nosotros podría pensar, bueno, si se me da mucho y se me va a requerir mucho, tal vez mejor que no se me dé tanto, así no se me pide tanto. Pero el crecimiento y la responsabilidad y la mayordomía de cada uno de nosotros en esta obra tiene que ver con lo que estamos dispuestos a recibir, con lo que el Señor está dispuesto a darnos y cómo vamos a responder a esos dones, a esos talentos, a esas bendiciones que Dios nos ha dado, generalmente para servir a otros. En Doctrina y Convenios 82, en el versículo 3, justamente el Señor habla de esto
Y es un principio tácito de las Escrituras, porque trae el mandato y también trae la promesa o incluso la consecuencia por no cumplir esto. Miren lo que dice este versículo tan hermoso, versículo 3. Porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere. Y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Interesante esta escritura. Esta escritura podríamos explicarla con otras escrituras, hermanos. ¿Qué personajes de las escrituras, a excepción de nuestro Salvador Jesucristo, conocen ustedes o han estudiado que han recibido más de Dios y por ende o se les ha reclamado mayor responsabilidad? Piensen en esos personajes. Hay muchos en las Escrituras. Ahora me remito, y esto me lleva a un recuerdo, de una parábola que el Salvador ilustra. No es muy conocida y no es muy mencionada esta parábola, aunque está en el Nuevo Testamento. En Lucas 12, el Señor habla de una parábola que la llama la parábola del siervo incrédulo. Cuidado con esta parábola, porque podría ser una parábola que se aplicara a nosotros. Miren lo que el Señor dice. La parábola es más extensa, tiene unos versículos adicionales, pero yo me voy a remitir al versículo 47 y 48 de Lucas 12. El Señor dice lo siguiente: porque aquel siervo que sabía la voluntad del Señor, de su Señor, o sea, podemos ser cualquiera de nosotros, hermanos, puede estar nuestro nombre aquí, porque aquel Walter, aquel Antonio, aquel Sebastián, aquel Manuel, aquella María, aquella Juliana, que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, porque había recibido mucho y mucho se requería de ella. Y el versículo 48 es excepcional, hermanos. Pero aquel que no lo sabía, o sea, el que no ha recibido mucho, e hizo cosas dignas de azotes, porque no sabía, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que se le haya encomendado mucho, más se le pedirá. ¡Wow, hermanos! ¡Qué cosa tan poderosa esto! ¿Qué se nos ha encomendado a nosotros? Siempre estamos hablando aquí en el Ven Sígueme de las mayordomías. Y aprendí de un buen hombre de la iglesia, mi buen amigo Juan Pablo, en una clase que yo estaba dando como maestro de escuela dominical. Él enseñó este concepto. Mayordomía tiene un significado: mayordomía, mayor dominio. Y siempre estamos hablando que nosotros somos mayordomos, o sea que estamos en un dominio mayor para liderar y compartir con otros. Somos mayordomos, o sea, a nosotros se nos ha encomendado mucho, lo cual indica que mucho se nos pedirá. Esto no nos debe asustar, hermanos, al contrario, debiera ser una bendición para cada uno de nosotros. Debiéramos tomarlo como un privilegio. El Señor nos está escogiendo para darnos más conocimiento, para darnos mayor responsabilidad, para darnos mayores llamamientos, mayor dominio dentro de su obra. ¿Renegaremos por ser llamados siervos del Señor? No creo que ese sea el caso. Muy al contrario, lo que el Señor nos está advirtiendo aquí es: sé humilde, sé paciente, sirve con exactitud, porque eso te he enseñado. Y a la hora de servir, sirve como yo mismo serviría, porque eso te he enseñado. ¿Qué clase de hombres habéis de ser? Aún como yo soy. Queridos hermanos, miren esto que pasaba también en el tiempo de la restauración. Los primeros santos, al vivir la ley de consagración, vivían algunas situaciones interesantes. Durante la implementación de la Orden Unida, por lo menos, Edward Partridge, el obispo, y otros líderes consagraron sus propiedades y trabajaron con gran responsabilidad, con amor, con caridad, con compasión, para administrar todos esos recursos que recibían con justicia.
El obispo Partridge vivía en humildes condiciones, aunque administraba todos los bienes para los pobres, cumpliendo este principio: del que mucho se da, mucho se requerirá. Y lo cumplía con fe. Él sabía de estas cosas. Él sabía lo que se le requería. Creo que este buen hermano Partridge será de esos que se dirá: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y alguien podría decir, pero espera, ¿es poco o es mucho? Para nosotros es mucho. Para el Señor, sus asignaciones, las que nos da, son poco. Para nosotros es poco lo que hacemos, pero para el Señor es mucho lo que hacemos. Tal vez he utilizado aquí un juego de palabras, hermanos, pero si ponen mucha atención, van a entender que aunque el Señor nos pida pequeñas obras, nos recompensará grandemente por ellas. Nunca pensemos que es mucho lo que hacemos, porque seguramente el pensar que es mucho lo que hago hará que mi recompensa sea pequeña. Pero al pensar que lo que el Señor me ha pedido es grande y que yo soy pequeño para ello, pero aún así lo haré, recibiré recompensas mayores, porque el que mucho se da, mucho se le recompensará, queridos hermanos. Muy bien, hay una escritura en Doctrina y Convenios 82 que no quiero pasar por alto, un principio que no quiero pasar por alto. Sin embargo, antes de continuar, mis queridos hermanos, a todos ustedes que están aquí, quiero hacerles una invitación especial. Bueno, dos invitaciones especiales. No olviden, hermanos, que se nos ha dado mucho. Les invito a que ustedes también puedan dar mucho. Lo más grande que podemos dar en este evangelio es darlo a conocer a otras personas, para que otros gocen y tengan la felicidad que nosotros tenemos con este evangelio. Así que quiero invitarles, queridos hermanos y hermanas, a que piensen durante esta clase en alguien que pueda necesitar el evangelio. Y si quieren, compartan esa referencia aquí con nosotros, en nuestros correos electrónicos, en nuestros WhatsApps. El nombre de esta persona, su número de WhatsApp, su correo electrónico si lo tiene, y su ciudad y su país. Entonces nosotros le contactaremos con nuestros misioneros voluntarios, muchos de los cuales son ustedes mismos, y compartiremos este evangelio con ellos. Se nos ha dado mucho, se nos requiere mucho, y nosotros hemos recibido mucho y damos mucho. Y la segunda invitación que quiero hacerles el día de hoy es a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, hermanos. Tenemos un ecosistema bien grande de mensajes cortos, de shorts, de reels y de mensajes de la vida cotidiana, palabras de nuestros profetas en todas nuestras redes sociales, nuestro grupo de Facebook, en nuestra página de Facebook, nuestra fanpage, nuestros grupos de WhatsApp, nuestra línea de Instagram, nuestra red de Instagram y de TikTok. Ahí los esperamos. Y también pueden ver esta clase, pueden escucharla más bien en Spotify. Así que pueden también entrar a esas cuentas y seguirnos en todas ellas. Muy bien. No quiero dejar pasar este principio tan importante, Doctrina y Convenios 82:10, una escritura que repetimos muy a menudo. Dice lo siguiente: yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. A veces la respuesta del Señor es diferente a la que nosotros nos proponemos o creemos vamos a recibir. Cuando el Señor dice que Él está obligado, Él está obligado. Cuando nosotros hacemos lo que Él dice, y está obligado a su forma y en su tiempo, que tanto en forma y en tiempo son perfectos. Miren esta historia que viene en el manual de Ven, Sígueme, que es muy interesante. El Señor nos bendice a su propia y maravillosa manera. La hermana Virginia H. Pierce, en ese entonces miembro de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, habló de una mujer que se preocupaba y estaba desesperada por sus hijos, que estaban tomando malas decisiones, algo que nos puede pasar también a nosotros, ¿no? Casi presa del pánico, intentó por todos los medios pedir la bendición del Señor en nombre de ellos. Además de orar fervientemente, se fijó la ambiciosa meta de incrementar la asistencia al templo y se sintió segura de que el Señor honraría ese sacrificio significativo cambiando el corazón de sus hijos. La mujer relató: después de 10 años de mayor asistencia al templo, 10 años, mis queridos hermanos, y de constante oración,
lamento decir que las elecciones de mis hijos no han cambiado. Pero yo sí, soy una mujer diferente. Se me ha ablandado el corazón. Estoy llena de compasión. En realidad, puedo hacer más y me he librado del miedo, la ansiedad, la culpa, el reproche y el temor. He renunciado a mis plazos y soy capaz de esperar en el Señor. Y recibo manifestaciones frecuentes del poder del Señor. Él envía tiernas misericordias, pequeños mensajes que responden a su amor por mí y por mis hijos. Mis expectativas han cambiado. En lugar de esperar que mis hijos cambien, espero esas tiernas misericordias frecuentes y estoy llena de gratitud por ellas. Mis oraciones han cambiado. Expreso más amor y estoy más agradecida. El Señor obra de maneras maravillosas y realmente estoy llena de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos bendice a su forma y tiempo perfecto. El Señor está obligado cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide que hagamos, pero generalmente el resultado sobrepasa nuestras expectativas. El Señor ha dicho sobre esto a sus profetas y nos ha comunicado a través de los profetas estas cosas de las cuales ustedes pueden testificar y yo también. Cuando damos lo mejor al Señor, el Señor nos bendice con lo mejor que Él tiene. Presidente Russell M. Nelson, nuestro profeta, dijo lo siguiente: con cada bendición viene una responsabilidad. No podemos ser discípulos de tiempo parcial. Queridos hermanos y hermanas, que esta clase puede ser para acercarnos más al Señor, porque al que mucho se da, mucho se requiere. Y cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos pide, Él nos bendice, porque está obligado a hacerlo de acuerdo con su propia ley, para nuestro bien. Por eso quiero hacerles estas preguntas, en este principio, estas dos preguntas. Primera pregunta: ¿estás honrando las bendiciones y el conocimiento que has recibido del Señor? ¿Cómo hablamos de lo estás honrando? ¿Estás haciendo algo con esto, con las bendiciones y con lo que el Señor te ha dado? Porque al que mucho se da, mucho se requiere. Si quieres, contesta aquí abajo. Todos vamos a aprender de tus experiencias, de tus sentimientos. Y también puedes compartir estas preguntas, estos análisis en tu noche de hogar. Incluso si quieres también en tu noche de hogar, puedes utilizar trozos de esta clase, pedazos de esta clase que creas que pueden servir como mensaje principal para la noche de hogar. Sé que muchos de ustedes ya lo hacen. Segunda pregunta: ¿qué responsabilidad espiritual estoy descuidando y necesito fortalecer? ¿Qué cosas no le estamos prestando toda la atención que debemos? Y necesitamos apretar un poco las tuercas, acercarnos un poco más al Señor en esto. Señor, siento que me he enorgullecido últimamente. Ayúdame para ser más humilde. Déjame acercarme más a ti. Señor, he descuidado mi estudio de las Escrituras. Necesito fortalecer eso, apretar más esas tuercas para conocerte más. Queridos hermanos, el Señor siempre estará listo para responder nuestras oraciones. Y aquí está la tarea para esta semana en cuanto a este principio, mis queridos hermanos. Hagan una lista de las bendiciones que han recibido de Dios y escriban al lado cómo pueden usarlas mejor para su obra. ¿Qué bendiciones han recibido? Y ahora, ¿cómo pueden utilizar esas bendiciones para bendecir a otros? Creo que eso es lo que espera el Señor que hagamos. Que el Señor les bendiga esta semana en esa tarea que les dejo. Ojalá la puedan realizar, queridos hermanos, y ojalá puedan compartir sus testimonios aquí también abajo, donde nos digan cómo les ha ido con esas tareas. Será bonito escucharles sus relatos, sus historias. Vamos al tercer principio de esta clase, queridos hermanos. Este principio es un principio de compasión. Yo ya he hablado de esto, hermanos, pero lo repito porque creo que es necesario que así se haga. La caridad es el amor puro de Dios y envuelve todas las cosas. Su amor
Es todo. Dios es amor. La compasión es una parte de la caridad. Es la parte esencial de la caridad que se ocupa en brindar alivio del dolor al que está necesitado. Por eso el Señor requiere que nosotros nos llenemos de compasión por todos los necesitados, pero en especial en esta parte de Doctrina y Convenios 83, el Señor invita a que los santos estén muy pendientes de las viudas y de los huérfanos. Pero yo diría, este mandamiento no solo incluye a las viudas y a los huérfanos, sino a todos los necesitados. A menudo, ustedes lo saben, en el club de lectura hablamos y oramos por las viudas de Sión, por las hermanas que están solitas. Aprendamos de esto, hermanos, y llenémonos de compasión. Pasemos de la oración, no solo de orar, sino también de hacer algo por aquel que está necesitado o solo. El Señor ha dicho en los versículos 1 y también en el versículo 6 de esta sección 83, que es muy hermosa y que es corta relativamente, dice lo siguiente: de cierto así dice el Señor, además de las leyes de la iglesia referente a las mujeres y a los niños, aquellos que pertenecen a la iglesia, que han perdido a sus esposos o padres. Las mujeres tienen el derecho de recibir sostén de sus maridos hasta que éstos mueran. Y si ellas no han transgredido, tendrán confraternidad con la iglesia. Esto es ayuda de la iglesia, compasión de la iglesia. Y la iglesia no solo es el hecho, hermanos, que se dé una ayuda, que se gire una ayuda o que se dé una orden para alimentos o estas cosas. La ayuda de la iglesia y la confraternidad de la iglesia es más el hecho de que todos sintamos compasión por aquel que está necesitado. En este caso, por la viuda. Y el versículo 6 es hermoso. Y se mantendrá el almacén por medio de las consagraciones de la iglesia, o sea, de lo que demos los miembros. Y se proveerá lo necesario a las viudas y a los huérfanos, como también a los pobres. Amén. Eso dice. Esa es la doctrina pura que se predica desde el Nuevo Testamento. Por allá en Santiago encontramos un versículo que también es un clásico de las Escrituras, el versículo 27 en Santiago 1, que dice lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, vivir toda la doctrina de Cristo, perseverar hasta el fin, guardarse sin mancha del mundo. Pero también visita a los huérfanos y ayuda, socorre a las viudas en sus tribulaciones, queridos hermanos y hermanas. No sé si estamos pasando esto por alto o si estamos muy ensimismados en nuestros quehaceres o en nuestra propia vida, nuestras propias ocupaciones, y no nos estamos ocupando del necesitado. Yo agradezco, hermanos, la bendición, y esto quiero que se tome con el cuidado que lo digo. Agradezco la bendición que el Señor ha dicho que en la iglesia tendremos necesitados. Qué bendecidos somos cuando alguien nos pide ayuda. Eso no es una carga, no es un suplicio, no es algo que nos debiera hacer tristes. Me están pidiendo ayuda. Evito que alguien me hable para que me pidan ayuda. Hermanos, cuando nos piden ayuda y podemos socorrer, qué bendecidos somos. Eso realmente es la religión pura y sin mancha delante de Dios, cuando ayudamos a otros. Cuando alguien nos escribe y nos manda un mensaje y sabemos que está necesitado, ¿qué más podemos hacer que prestar ayuda? Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis sobre la administración, hermanos y hermanas. La administración es la forma más directa en la que podemos prestar ayuda. Pero la administración inserta la compasión y la amistad de los hijos de Dios unos por los otros. No permitan que la administración se vuelva solo un requerimiento, un requisito a cumplir, un informe que dar. Llénense de sus corazones de compasión, de caridad, sus entrañas, y háganse amigos de las personas que van a ministrar. Hace poco, un buen hermano me decía, en la iglesia, 2 hermanos se acercaron en mi capilla a decirme que querían visitarme para cumplir con su ministración. Yo les dije que iba a pensarlo y que les avisaba cuando estaba listo. Inmediatamente se dieron la vuelta y me dijeron, ok, nos avisa. Y se fueron. Esos hermanos
Llevo viéndolos más de un año en la capilla. Nunca me han saludado, nunca me han sonreído. Y de repente me dicen que quieren visitarme para cumplir con su asignación de ministración. No sentí el verdadero amor en ellos. Cuando esta persona me contó eso, yo me quedé pensando, ¿lo he hecho en alguna oportunidad así? ¿He sido así? Porque si he sido así, tengo que cambiar. Y si nosotros, hermanos, somos así, tenemos que cambiar. Sin embargo, le dije a esta persona, ¿sabes? Llama a esos hermanos esta semana y permíteles que te visiten. Y cuando te visiten, llénalos de amor. Ellos te van a ministrar a ti, pero tú llénalos de amor a ellos. Ministralos tú a ellos. Sin reproche, sino que sean tus amigos. Dales la oportunidad de que aprendan a tener caridad y compasión. Queridos hermanos, esto me hace acordar un poco de Brigham Young. Brigham Young, cuando los santos llegaron al lago Salado, estableció que cada barrio cuidara a sus viudas y a sus huérfanos. Eso es parte del principio temporal de ayuda y de bienestar de la iglesia hoy día, cuidar al que está necesitado en cada barrio. Incluso Brigham Young ordenó construir viviendas para quienes no tenían dónde vivir. La iglesia hoy día presta ayuda en cantidades de dólares importantes para reconstruir y construir casas de personas que no la tienen. Brigham Young enseñó, ningún miembro de esta iglesia debería pasar hambre, frío o estar sin techo si podemos evitarlo. Nadie que necesite debe pasar su necesidad solo. Nadie que necesite debe estar afligido, sin saber dónde acudir, hermanos, aun cuando sepa que es miembro de la iglesia. Esto sería muy triste para el reino. Presidente Thomas S. Monson dijo lo siguiente: jamás nos arrepentiremos de haber ayudado a un necesitado. Jamás, hermanos. Y los que hemos estado necesitados en algún momento en nuestra vida y hemos recibido la ayuda de otro, testificamos de este gran principio. Jamás una persona se arrepentirá de ayudar a alguien que esté necesitado, que esté en tribulación. Y no se preocupen incluso si no les agradecieron, hermanos. Jamás se arrepientan de haber ayudado. Si tienen un pan y pueden dar la mitad, hermanos, nunca se arrepentirán de hacerlo. Siempre que podamos ayudar, ayudemos. Quiero que veamos ahora, hermanos, una parte, o más bien unas partecitas de un video hermoso que se encuentra en la clase de Ven, Sígueme. Todo lo que hizo el presidente Monson por los necesitados. Recuerdan, él es conocido por eso. Vamos a ver unas partes de este video, hermanos, donde él nos enseña cómo rescatar a los necesitados. Veámoslo y ya regresamos. Cuando era un obispo joven, Thomas S. Monson estaba comprometido a cuidar y fortalecer a los miembros de su barrio y apreciaba mucho a las 85 viudas que vivían dentro de los límites del barrio. Este dinámico obispo se tomó el tiempo de distinguir las necesidades de cada una de estas selectas mujeres. Después de su relevo como obispo, cada Navidad Thomas Monson siguió llevando regalos y visitando a cada una de esas 85 viudas mientras vivieron. En una fría noche de diciembre de 1951, respondió a un llamado a su puerta. Un miembro de origen alemán de Ogden anunció que la familia de su hermano iba a venir de Alemania y que vivirían dentro de los límites del barrio del obispo Monson. El hombre le pidió al obispo que fuera con él a ver el departamento que había alquilado para su hermano y familia. Cuando iban en camino, este hombre, Karl Gürtler, le dijo al obispo Monson que no había visto a su hermano por muchos años. Al llegar al edificio, subieron las escaleras. No es mucho, dijo el hermano Gürtler, pero es más de lo que han tenido en Alemania. Cuando entraron y el obispo Monson inspeccionó el frío y poco acogedor apartamento, se entristeció y pensó: ¡qué bienvenida tan sombría para una familia que ha pasado por tanto! El obispo Monson no durmió bien esa noche. A la mañana siguiente, en la reunión del Comité de Bienestar del barrio, uno de sus consejeros le preguntó si le ocurría algo. Les comenté a los miembros del comité sobre esta experiencia. Fue como si el Espíritu del Señor nos hubiera rodeado. Y dijeron: obispo, ¿qué podemos hacer al respecto?
Edward Early, el líder del grupo de sumos sacerdotes, con voz firme dijo: «Soy electricista y tengo 3 ayudantes. Nos gustaría renovar la instalación eléctrica y tengo contactos con las personas que venden refrigeradores y cocinas. Conseguiré que los donen los electrodomésticos nuevos». Después, otra persona más habló. El hermano Bowden, un pintor y contratista, dijo: «Soy contratista de pintores. Puedo obtener la pintura más barata que al por mayor, y mi equipo y yo pintaremos la casa». Después, esa maravillosa presidenta de la Sociedad de Socorro dijo: «A las mujeres de la Sociedad de Socorro no les gustan los estantes vacíos. Los llenaremos». Y fuimos y nos ocupamos de eso. Teníamos 2 semanas para hacerlo. La noche que la familia Wertler llegó, tenían el aspecto de personas que habían sufrido mucho. Recuerdo al hermano Wertler diciendo mientras subíamos las escaleras hasta el 2º piso: «No es mucho más, Hans, no es mucho, pero es lo mejor que pudimos hacer, es lo mejor que pudimos hacer». Después abrieron la puerta. Y qué sorpresa vieron. Había una linda alfombra que instaló mi consejero, que era contratista. Estaba empapelado, era lindo, nuevo, y la pintura también. Había un árbol de Navidad, todo decorado. Tenía absolutamente todo lo que cualquiera podía necesitar. Tenía 15 años. Era una adolescente insegura. No habíamos tenido una casa desde antes de la guerra, cuando nuestro edificio fue bombardeado. Siempre tuvimos que vivir con otras familias. Al entrar en un apartamento y saber que sería nuestro, era algo que no podíamos comprender. Fue como una conmoción, no podía creerlo. Él puso la llave delante mío y dijo: «Está en su propio apartamento». Cuando nos fuimos y nuestro pequeño grupo que había hecho todo este trabajo salió a la calle, permanecimos en silencio y ellos dijeron: «¿Por qué siento que esta será nuestra mejor Navidad?». Les dije: «¿Recuerdan el último versículo de Oh pueblecito de Belén? Aunque su nacimiento pasó sin atención, aún lo puede recibir el manso de corazón». Él entró en el apartamento. Él entró en la vida de todos los que fuimos parte de esta experiencia. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, qué hermoso video. Cada vez que repaso estas historias de ayuda al necesitado, aprendo y me pregunto, ¿y cuánto tengo que mejorar en este principio? Espero que ustedes también puedan preguntarse eso. Por eso, ahora quiero hacerles en este principio 2 preguntas. Primera pregunta: ¿estoy atento a las necesidades de viudas, huérfanos o personas solas en mi barrio? ¿Estoy atento a eso, mis queridos hermanos? Esas personas pueden sentir mi amor. Esas personas pueden saber que Dios existe y que los ama a través de mi servicio. Cómo los miro, cómo los trato, cómo los amo. Estoy atento a eso, hermanos. Segunda pregunta: ¿cómo puedo demostrarles el amor de Cristo esta semana? Esta semana, hermanos. ¿Cómo puedo demostrar que esto que tanto hablamos de la caridad y la compasión realmente es un ejercicio práctico y cotidiano en mi vida? Si pueden, coloquen sus respuestas aquí a estas preguntas, hermanos. ¿Cómo demostramos nuestro amor? ¿Estamos realmente interesados en las vidas de aquellos que no tienen tanto como nosotros? Aunque nosotros tengamos poco, tal vez ellos tienen menos. Por eso quiero dejarles una tarea práctica esta semana. Por favor, contesten estas preguntas que he dejado. Y si tienen la experiencia para contarla, cuéntenla de hacer esta tarea que les voy a dejar esta semana. Y esto va más allá de la administración. Yo sé que ustedes tienen familias asignadas para administración. Y está bien si lo hacen con ellos, pero si pueden hacerlo con una persona adicional, esta es la tarea.
visiten o contacten a una viuda, a una madre soltera o a una familia necesitada y pregúntenles cómo pueden ayudarles, hermanos. Yo les testifico, mis queridos hermanos, con todo el amor de mi corazón, que si esta semana ustedes se proponen hacer esta tarea de visitar a alguien que los necesite, se darán cuenta que hay muchas personas que los estaban esperando. Al menos que hay una persona o una familia que estaba esperando su ayuda. Hay muchos que no tienen qué comer o qué vestir o que están desconsolados, hermanos y hermanas. Espero que el Señor nos bendiga para que podamos cumplir con esta tarea que desde aquí les hago con humildad, les pongo con humildad esta tarea, como su hermano, como que sé que ustedes tienen un aprecio por mí. Cumplan esta tarea y yo les puedo testificar, hermanos, que van a tener experiencias maravillosas en su vida, en esta semana. Y compartan eso aquí en nuestra clase. Recuerden esto, mis queridos hermanos y hermanas, el servicio fiel, la responsabilidad y la caridad y la compasión nos preparan a todos para heredar un reino en la gloria de nuestro Padre Celestial. Muy bien, hermanos, concluyamos esta clase. Hoy hemos aprendido grandes cosas. Yo me he edificado mucho compartiendo con ustedes y sé que al momento en que esta clase salga, para que ustedes la vean y la terminen de ver y empiece a leer sus comentarios, hermanos, voy a ser edificado grandemente. Hemos aprendido cómo servir con fidelidad en cualquier llamamiento en que se nos llame. Y hemos recordado que a quien mucho se da, mucho se requiere. Y al que se preocupa por los más vulnerables, el Señor lo bendice con bendiciones que sobrepasan cualquier cosa de nuestra imaginación. Testifico, mis amados hermanos, que vivir estos principios nos acerca más al Salvador, nos ayuda a ser un poquito más semejantes a Él y nos convertimos en sus verdaderos discípulos. Dejo esto en el nombre de Jesucristo, mi Salvador, mi Redentor, quien me da su caridad y se compadece de mí todos los días de mi vida, en su nombre, en su santo nombre, a saber, Jesucristo. Amén. Gracias, mis amados hermanos y hermanas, por estudiar conmigo aquí en More God Foundation esta clase. Por favor, dejen sus comentarios. ¿Cuál de todos estos principios van a aplicar esta semana para fortalecer su vida espiritual? Dejen sus comentarios. Suscríbanse aquí a More God, por aquí, por allá. No se vayan sin suscribirse. Activen la campanita de notificaciones. Comenten, como ya les he dicho, y compartan este video con su familia, con sus amigos, en sus barrios, si creen que puede serles útiles. Y síganos en todas nuestras redes sociales que ya les he invitado. Y si tienen referencias de personas que quieran conocer este evangelio, envíennos su nombre, su correo electrónico, su número de WhatsApp, su país y ciudad, y nosotros les vamos a contactar para hablarles más de este evangelio de Jesucristo. Les amo con todo mi corazón. Feliz día de reposo, feliz semana, mis amados hermanos y hermanas. Un beso y un abrazo aquí de su hermano Walter Posada desde More God. Chao, chao.